Amén. Amén. Soberano Dios, Señor creador del cielo y de la tierra, nuevamente sus hijos, aquí de rodillas, con un corazón lleno de gratitud, gozosos, porque nuevamente nos concede un santo sábado más, unas horas sagradas, en donde hemos disfrutado, Señor, dirigiéndonos al soberano Dios a través de nuestras súplicas, a través de nuestras oraciones, a través del canto, de la alabanza. Señor Jesús y Padre nuestro, de todo corazón expresamos nuestra gratitud porque nos ha extendido el tiempo de gracia al concedernos cada día un día de vida. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias porque hoy podemos estar. Físicamente no estamos juntos, pero lo estamos de corazón. Eterno Señor, hoy terminaremos el estudio de este maravilloso libro, de la ciudad al campo, como todos los que hemos estudiado, necesarios en este tiempo en que hemos llegado al final de los tiempos. Señor, gracias porque nos ha fortalecido la fe a través del estudio de estas páginas que el Señor inspiró a la profeta para que su pueblo conociera el camino, para que tuviera sus escritos como una ruta, como un mapa, como una brújula, cuando se inicia un camino. Muchos que no saben hacia dónde van, pero nosotros sí, porque el Señor lo ha dejado escrito y ha dejado qué cosas se presentarían en esa ruta. Gracias, Señor, porque ha iluminado a su pueblo con bastante luz. Y nosotros tenemos ahora la responsabilidad de ser portadores de esa luz. Gracias por las personas que han visitado este canal. Gracias por las que llegarán a conocer la verdad, el trabajo de nuestros hermanos. Gracias por las personas que han sido visitadas, con las cuales estamos estudiando, a las que les hemos compartido literatura. Señor, que sea el Espíritu Santo quien motive a estas personas a seguir estudiando, a leer, a sentir hambre y sed de su palabra. Bondadoso Señor, acompáñanos en esta escuela sabática con la presencia de su Espíritu Santo, concediéndonos entendimiento, discernimiento, comprendiendo a lo sumo el tiempo que estamos viviendo, comprendiendo que todo lo que el Señor inspiró a escribir a sus profetas no son consejitos buenos por si queremos o no queremos. Tenemos que llegar a entender qué significa desechar su palabra, qué significa aceptar una parte y otras no. Gracias, Señor, porque nos ha instruido de que su palabra toda es inspirada. Y como toda es inspirada, toda la debemos obedecer. Señor, enséñanos a obedecer. Amén. Concédenos el coraje que debe venir del cielo para que nosotros tomemos las decisiones, las determinaciones, no pensando en el costo que tendrán ellas, sino pensando en ese don, en ese maravilloso regalo que el Señor nos ofrece, que es la salvación. Nosotros nos hemos hecho ni haremos nada por ella. Todo lo ha hecho el Señor y nos lo concede como ese maravilloso don. Que sus santos ángeles nos acompañen en este momento también al estudiar en la escuela sabática.
Gracias por permitir los recursos para que todo esto sea posible. Y gracias por los recursos que el Señor dará a cada uno de nosotros para que podamos ser partícipes en la terminación de esta obra. Y hemos puesto también en sus manos, Señor, dueño del universo, dueño de todo, que provea los recursos para este propósito, para este proyecto de este grupo de sus hijos, un puesto de avanzada. Eterno Señor, todo lo agradecemos en los méritos sagrados de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, mis queridos hermanos, un feliz santo sábado para todos. Hemos estudiado el libro de la ciudad al campo, eh, un libro que dijimos en unos comienzos que es una compilación, es decir, una agrupación de los fragmentos inspirados que están en diferentes libros escritos por la profeta del Señor y que se relacionan todos con la salida al campo. A través del estudio de este libro que se organizó, de esta compilación que se organizó en 9 secciones, en 9 partes, hemos podido entender, hemos podido comprender, quizás habíamos leído, habían pasado por nuestras manos estas páginas, pero no las habíamos estudiado como lo hemos hecho ahora. Y ahora podemos llegar nosotros a entender por qué el Señor en sus divinos y sabios planes quería que su pueblo estuviera en el campo. Sabemos que no era el propósito de Dios que su pueblo se hacinara en las ciudades y tuviera que pasar por tantas cosas que hemos pasado, al desobedecer, al ubicarnos en lugares en donde pusimos en peligro a nuestros hijos y a nosotros mismos. A través del estudio de estas páginas podemos hoy decir, podemos hoy enumerar todas las bendiciones, todas las ventajas que el Señor puso a disposición para su pueblo si obedecía el vivir en el campo. Y hoy en día ya las podemos no solamente enumerar, sino que las hemos vivido y hemos sentido lo que es no haber obedecido desde muchos años atrás este mandato divino. Hoy hemos llegado a la sección número 9, que solo tiene un fragmento titulado La señal para la huida. Este fragmento lo encontramos en Joyas de los Testimonios, en el tomo 2, y fue escrito en el año 1885. Igualmente encontramos este mismo fragmento o parte de este fragmento en otros escritos. Dice, no es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo. Esto lo escribió en la década de los 1800, diciendo que no era tiempo. Hoy, en el 2026, ¿qué podremos decir? No es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo.
ya no debiéramos estar pensando absolutamente en nada que tenga que ver con proyectos a desarrollar en una ciudad. El único proyecto que debiera estar ocupándonos, que debiera tenernos de rodillas para poder adelantar, es el proyecto de trabajar en la finalización de la obra que el Señor encomendó a su pueblo. No es ya absolutamente ningún tiempo, ya no hay para que nosotros estemos fijando nuestros tesoros en el mundo. Quizás alguno de ustedes dirá, bueno, pero yo no tengo tesoros, no tengo palacios, no tengo propiedades, no tenemos cantidades de dinero atesoradas en un banco, pero son muchas las cosas, hermanos, que nos han ligado a este mundo. Y quizás todavía estamos en esa maraña, como cuando uno tiene hilo que se ha desubicado del sitio donde estaba enrollado o tiene unos instrumentos que se usan para pescar anzuelos que se han depositado en algún lugar y forman un enredo que cuando uno quiere organizar tiene que sacar tiempo para desenredar y desenmarañar. Ya no es tiempo para absolutamente nada de esto, para estar soñando con proyectos que se relacionen con el mundo, con lo temporal. Es por eso que nuestros hermanos, todos estamos orando para que el Señor nos apareje. Si tienen los proyectos de vender propiedades, que el Señor lleve las personas que han de vender esas, que han de comprar esas propiedades, inclusive el Señor, si se lo pedimos, porque hay testimonios sobre eso. El dinero es decir, el monto en que se ha de vender estas propiedades. Porque a veces se quiere vender una propiedad, pero se pide una cantidad que no corresponde al valor de la propiedad. Y eso va a ser imposible la venta. Cuando seamos justos en lo que ha de ser, el Señor aparejará. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. La salida al campo, como se ha venido estudiando y se ha venido aquí hablando sobre esos cuidados y esos planes que se han de trazar en oración y en ayuno, esa salida no es a lugares ahora desolados, solitarios entre las montañas. Los que ya lo han hecho y tienen sus puestos de avanzada, los han ubicado en lugares en donde se tenga acceso a las ciudades, porque se ha de trabajar en la ciudad, se ha de vivir en el campo, pero se ha de ir a las ciudades a hacer el trabajo que no lo van a hacer ni lo están haciendo los que viven en las ciudades. Eso está escrito, que son los que han salido al campo, los que tienen ya avanzada esa obra de un sanatorio, quizás no como el Señor, no según los principios establecidos por el Señor, porque en muchos lugares se ha convertido esos sitios que ellos los llaman puestos de avanzada, se han vuelto sitios de comercio, ¿sí? Con otros propósitos económicos.
y quizás no el primer propósito, la difusión de la verdad. Entonces, ese tiempo en que los discípulos fueron obligados, dice, a buscar refugio en lugares desolados y solitarios, no está lejano. Llegará un momento en que ya esas instituciones, esos sitios de trabajo, que van a estar no tan alejados de las ciudades, ya habrá un momento en que el pueblo de Dios tendrá que abandonar e irse a lugares desolados, solitarios entre las montañas. Nosotros sabemos por qué ha de ser esa salida hacia esos lugares. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la toma de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Hermanos, hemos leído El conflicto de los siglos, el primer capítulo. Está narrado detalladamente lo que fue ese sitio de Jerusalén. Para ellos, así como para nosotros, había una señal. Así como el sitio de Jerusalén por parte de los ejércitos romanos fue la señal, cuando llegaron los ejércitos romanos, después de los 3 años y medio de la primera, digamos, de la primera toma, era la señal para que los cristianos huyesen de Judea. ¿Y cuál es la señal para el pueblo hoy? La asunción de ese poder por parte de los Estados Unidos con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Sabemos que ese decreto primero será nacional. Eso ya es una amonestación, porque después del decreto nacional, no sabemos cuánto tiempo, pero no será mucho, vendrá el decreto mundial. Entonces, cuando esto suceda, será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. El tiempo de abandonar las ciudades ya ha llegado, hermanos, en lugares donde podamos hacer esa obra que se requiere hacer con un puesto de avanzada. Y luego dice, prepararnos para abandonar las menores, es decir, los poblados, los lugares cerca a las ciudades, ya en busca de lugares retraídos, apartados entre las montañas. En este momento se están haciendo o sí, dando esos pasos agigantados de muchas cosas que quizás hasta nosotros mismos las estemos mirando como mejoras, mejoras en la educación, mejoras en la salud, bueno, mejoras en muchos aspectos. Yo, por ejemplo, ¿qué qué he podido oír en el sitio donde trabajo? La gente está muy contenta porque el Estado está muy interesado en la salud de los niños y entonces ya los colegios tienen sus propios restaurantes. Los niños no tienen, o las familias ya no tienen que preocuparse tanto inclusive ni por los desayunos, ni por el almuerzo. Y la gente ve eso como una bendición.
Claro, hay muchas familias que mandan a sus niños a veces sin un desayuno o con algo que no nutre y dicen que bueno, ya no tengo que preocuparme por el almuerzo porque ya mis hijos tienen el almuerzo. Es decir, todo eso son pasos a que usted dependa cada día, usted dependa absolutamente de ese estado. En la parte de salud están haciendo una cantidad de cambios que usted dice, no, esto va a mejorar. Hermanos, así como se ve que se va a mejorar, lo que se está cada día haciendo es que usted tenga una absoluta dependencia y eso es una dependencia lleva a un absoluto control. Llegará el momento en que a su casa llegarán a revisarle su carnet de vacunación y el de sus hijos, casa por casa. No a ver si usted quiere, sino si usted no quiere, usted será un elemento peligroso porque si usted no se hace los tratamientos que se impongan, pues usted va a ser un elemento que va a producir contaminación o bueno, una cantidad de cosas pueden decirse. Y como usted ya está acostumbrado a las ayudas, a todos estos subsidios, pues fácilmente usted va a ceder a estas cosas. Entre más lejos esté el pueblo de Dios, el control va a ser difícil. El Señor ha provisto refugio en las montañas, en lugares desolados. Por eso el salmista habla de que el Señor es nuestro refugio. El Señor es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Desarrollar fe significa que no estaremos preocupados por el pan y el agua, porque el Señor ya ha dicho que a su pueblo no le faltará. Pero para que eso sea una realidad en nuestras vidas, nosotros tenemos que entender qué es ser pueblo de Dios, que cómo el Señor ha dicho cómo son las características de su pueblo. No cualquiera, como dice el Señor allá en el libro de San Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor, hace parte del pueblo de Dios. No todos los que hablan y realizan milagros hacen parte del pueblo de Dios. Por esas cosas quizás muchos nos tildan de fanáticos, de extremistas, porque no han entendido realmente a quién es que llama el Señor pueblo mío. Ese pueblo estará en esos lugares desolados y solitarios. Y ahora, dice, y ahora en vez de buscar costosas moradas aquí, debemos prepararnos para trasladarnos a una patria mejor, la celestial. Ahora cuando el hermano oraba por nuestra hermana Ana Portilla, no sabemos si el Señor nos extenderá la vida hasta esos tiempos. Solo el Señor sabe hasta cuándo podremos estar. Si bajaremos al descanso, siempre orando para que podamos hacerlo con la bendita esperanza de oír su voz en aquella mañana de la resurrección. Pero los que van a pasar
por este tiempo, así como la hermana se ha ido o se irá para un lugar donde no hay luz, donde irán a faltar muchas cosas. Lo único que nosotros debemos tener en nuestro corazón es que el Señor desea prepararnos para trasladarnos a una patria mejor. ¿Habrá una patria mejor que la que ha descrito el apóstol amado? ¿Habrá algo mejor, como dijo el apóstol Pablo, cuando él no pudo describir y simplemente dijo cosas que ojo no vio, no ha visto, ni han bajado al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas? Eso es lo que debe en estos momentos ocupar nuestra mente, para que el Señor nos dé el valor de desprendernos de todo lo que debemos desprendernos. En vez de gastar nuestros recursos en la complacencia propia, debemos buscar la economía. Admiro a las personas que en sus casas, desde muy pequeñitos, los enseñaron a buscar la economía, a hacer sus alcancías, a hacer ahorros. Quizás muchos hemos trabajado muchos años y no hicimos los ahorros que debiéramos haber hecho. Quizás hicimos inversiones que no debiéramos haber hecho, pero que en ese momento las veíamos como grandes inversiones. Y bueno, ya como dicen los abuelos, llover sobre o llorar sobre lo mojado, sobre lo que está húmedo, pues ya no nos queda, hermanos, además de que nosotros hagamos una reflexión, que quizás mucho la estamos haciendo, de que cometimos tantos errores, tantas fallas, que además de pedirle perdón al Señor, es tiempo de trabajar, es tiempo de que realmente tomemos en serio las advertencias y los mandatos divinos. Yo quiero preguntarles, hermanos, de todo lo que se estudió en la escuela sabática con nuestra hermana Laura, que muy gentilmente nos colaboró. Ella está muy dispuesta, ella está con ese corazón ávido de aprender, como debiéramos estar nosotros todo el tiempo. Ya nosotros podemos enumerar todas las bendiciones de lo que significa el traslado al campo. Ya nosotros tenemos unos puntos, unas notas, ¿cierto? De lo que se debe hacer, de lo que hace parte de ese plan para salir al campo. Hemos visto muchos testimonios de personas que se fueron por impulso, por emociones o no sé por qué otras cosas, y han tenido que regresar después de haber vendido alguna propiedad. Y lo escuché en algunas ocasiones allá en la iglesia donde yo asistía hace muchos años. Que daban el testimonio de que se tuvieron que regresar porque eso no era lo que ellos habían pensado, eso no era lo que ellos habían creído, eso no era lo que estaba escrito, y dan es un mal testimonio que
desmotivan y han desmotivado por mucho tiempo a los que han escuchado estas cosas. Pero nosotros hemos aprendido por la gracia, la misericordia del Señor. Tenemos un hermano que conoce del trabajo en el campo, de las labores agrícolas en el campo, que ha tenido experiencias laborales en centros de sostén propio, donde se atienden personas enfermas, que van a hacer tratamientos. Y con la bendición de los libros inspirados, tenemos ya por lo menos el conocimiento de qué se debe hacer antes, en qué nos debemos preparar, qué nos espera cuando lleguemos allá, porque no, nos decía nuestro hermano, no vamos de vacaciones, no vamos a estar soñando con que vamos a hacer estos sitios de recreación. Tenemos ya, gracias a Dios, todas estas advertencias, todos estos conocimientos. Nuestro hermano tiene acá, ¿por qué debemos salir de las ciudades? Escritos de la profeta de Dios. Entonces, no sé si Laura está aquí y ella quiera hacer esta parte, de que miremos como a manera de resumen, ¿por qué debemos salir? Ya eso lo tenemos claro al haber terminado el estudio de este libro. Hermano Carlos, no sé si de la última parte, la señal para la huida, tu merced tenga para ampliarnos. Bueno, hermanita Argenis, un feliz santo sábado para usted y los hermanos. Amén. Creo que la instrucción que hemos recibido hasta acá ha sido de grande bendición. Creo que esto ha sido un manantial de información divina, de tal manera que hemos avanzado en la instrucción, ¿verdad? Hablando de las señales para salir, ¿cierto? Porque hay que hacer la diferencia entre salir de la ciudad y huir de la ciudad. Son dos momentos diferentes. La salida de la ciudad debe obedecer a una orden de Dios para cumplir el principal objetivo, que es la formación del carácter para el cielo. Ese es el principal objetivo. Ya la huida de las ciudades grandes y de las pequeñas es cuando entonces, dice la profeta, será para nosotros una amonestación. Y esa amonestación, esa señal, la compara con el tiempo o el momento cuando el ejército romano clavó sus estandartes, sus banderas en suelo de Jerusalén, a los alrededores de Jerusalén y la sitió. Allá en el año 66 y medio, por así decirlo, vino el general Sestio Galo a sitiar a Jerusalén. Clavó las banderas alrededor de Jerusalén, las banderas de la abominación desoladora, el sistema romano de ese entonces pagano. Y el Señor Jesús había amonestado y había dicho, cuando veáis en suelo sagrado, o sea, en Jerusalén, la abominación desoladora, entonces los que estáis debían salir. Y ella compara eso con la asunción de poder por parte de los Estados Unidos. Y esa asunción de poder es precisamente tomarse las prerrogativas de Dios, ocupar el lugar de Dios al legislar sobre la moral, al ordenar leyes que tengan que ver sobre la adoración, como está sucediendo ahora. Entonces, para nosotros esto es una amonestación
hemos orado y consideramos que si es la voluntad de Dios, este tiene que ser el tiempo de salir. Entonces hay amonestaciones claras, señales, y los progresos de la ley dominical han sido con pasos gigantescos. Hermanos míos, y Dios mediante el próximo Santo Sábado, vamos a estar presentando los progresos de la ley dominical ahora en marzo y lo que se viene para mayo y julio con el con gran acontecimiento de los 250 años de Estados Unidos, de su constitución. Cuando estudiemos ese tema, definitivamente veremos, hermanos, que el Señor no se ha equivocado, que nos ha dirigido a nosotros en los estudios de todo este tiempo y que nos ha venido trayendo de la mano, paso a paso, para educarnos y concientizarnos de la urgente necesidad de salir. Y de paso, hermanita Argenis, una vez que terminemos de revisar este documento, tenemos una joya, un libro que se llama Consejos sobre Agricultura, citas compiladas de la hermana Huay, y lo estaremos haciendo combinando el estudio de ese libro, que es corto, con lecciones prácticas, hermanos, lecciones prácticas sobre agricultura. Vamos a estar combinando esa parte. De manera que este año es el año, este es el año de la instrucción definitiva y tomar la decisión. Hemos de seguir orando por esto, hermanita Argenis, y yo anhelo el día en que les pueda informar a mis hermanos del plan que Dios ha venido teniendo con nosotros y poderles concretar definitivamente ese sueño que se va a hacer una realidad. Esperamos que así sea, hermanita. Muchas Ah, gracias. gracias, hermano. Bueno, hermanos, entonces ese es el otro documento que tenemos para el estudio, donde están, digamos, como enumerados los puntos que nos va como a dar como a estilo de resumen lo que hemos venido estudiando en los fragmentos de las 9 secciones del libro de la ciudad al campo. Entonces, ese primer punto, bueno, ahí sí le voy a pedir por favor a algunos hermanos que me ayuden a leer, porque generalmente yo Amén. leo de un material físico, pero este sí no lo tengo en físico y no Amén. alcanzo a leer con ese tamaño. Entonces está nuestra hermanita Laura. Entonces, Hermanos, feliz Santo Sábado ¿mm? para todos. Eh, Amén. bueno, hermanos, gracias a Dios, hasta este momento se ha podido llevar adelante la escuela sabática con el mensaje de salir de las ciudades al campo y sé que muchos hermanos han estado a lo largo de las escuelas sabáticas muy pendientes, han estado muy participativos, han estado, bueno, sí, muy participativos y muy interesados en el tema. Entonces, este documento, hermanos, es una compilación, sí, de citas del espíritu de profecía referente a por qué debemos salir de las ciudades. Entonces, en esta parte nos gustaría, hermanos, que por favor cada uno, aquí hay 21 personas conectadas, cada hermano, por favor vaya tomando cada cita que aparece en este escrito y ya con todo el conocimiento que hemos adquirido a lo largo de las escuelas sabáticas, me gustaría que cada cita que cada hermano tome la puedan por favor ampliar, explicar referente a todo lo que hemos estudiado a lo largo de las escuelas sabáticas. Entonces, pues puedo empezar yo, sí, voy a empezar yo y ya cada hermano va tomando una cita del espíritu de profecía. ¿Por qué vemos Laura, que Laura puede compartir pantalla para que salga su merced. estoy compartiendo pantalla, pero en este momento no puedo encender la cámara, hermanos? Pero si estoy Ah, bueno. compartiendo pantalla. Sí, sí, pantalla sí. Vale. Bueno, hermanos, entonces, ¿por qué debemos salir de las ciudades?
estos escritos son de la profeta de Dios. Eh, Primero, hermanos, debemos considerar que la salida de las ciudades no es un capricho, no es una una exageración, como también algunos lo pueden tomar, sino que es la voluntad de Dios y es un asunto de fe. La primera cita que aquí tenemos es de el libro Hogar Adventista, capítulo 20, página 120, párrafo 3. No es la voluntad de Dios que su pueblo se establezca en las ciudades, donde todo es agitación y confusión constante. Nosotros hemos podido estudiar a lo largo de las escuelas sabáticas, hermanos, que la voluntad de Dios desde el inicio, y lo conocemos por la palabra de Dios, no ha sido que sus hijos estén establecidos en ciudades o en edificios. Esa no ha sido la voluntad de Dios. Dios puso, sí, de manera inicial en la creación, puso a Adán y a Eva y a los animalitos, a todos nos puso en el Edén, ¿no? En un jardín, el jardín del Edén, en la naturaleza, en el campo. El campo inicial, o sea, el campo en el que se encontraba inicialmente Adán y Eva, es un campo muy diferente, hermanos, al que nosotros hoy podemos contemplar. En ese momento, porque no había pecado, todo era demasiado bello. Y pues es muy particular porque muchas veces uno, hermanos, va al campo y le parecen las cosas muy hermosas, ¿no? Entonces ahí es cuando cabe preguntar si lo que ahora vemos nos parece hermoso, cuánto más hermoso no serían pues esos primeros campos, ¿no? O esta naturaleza que de manera inicial, en la que de manera inicial Dios puso a Adán y a Eva. Entonces sabemos, hermanos, que no es la voluntad de Dios que su pueblo se establezca en las ciudades. También conocemos pues, la historia, ¿no? De la Torre de Babel, donde fue una abierta rebelión contra Dios, donde los habitantes se establecieron en una torre con la intención de querer alcanzar el cielo, ¿no? Y no era la manera, o sea, no era la forma. Habían muchas cosas en esa torre, ¿no? Mucho pecado, mucha depravación, mucha corrupción. Dios nunca ha querido que nosotros vivamos de esa manera. Y igualmente, hermanos, e igualmente en las ciudades todo es agitación y confusión constante. Muchas veces en unas ciudades más que en otras, pero muchas veces cuando uno sale, hermanos, a hacer diligencias, a comprar cosas en el centro o lo que uno necesite, uno se encuentra con muchas cosas. Se encuentra con el habitante de calle, se encuentra con el choque del auto, se encuentra con la pelea, se encuentra con bares, música y bueno, se encuentra uno con todo tipo de situaciones. Entonces, no es mentira, hermanos, que en las ciudades todo es agitación y confusión constante. Algo pues muy diferente si uno lo contrasta con la vida en el campo, donde hay pues mucho silencio, mucha tranquilidad y donde pues uno puede poner la eh, como la mente, ¿sí? Los pensamientos con mayor facilidad en los asuntos de Dios. Muy diferente que si uno vive en la ciudad, que uno debe estar pendiente que no lo vayan a robar, que una cosa aquí, que otra cosa allá, que no lo vaya a atropellar un carro, que bueno, de todo, ¿no? Entonces, bueno, hermanos, por esto es que nosotros podemos decir que no es la voluntad de Dios que su pueblo se establezca en las ciudades. ¿Algún hermano desea tomar la cita siguiente, por favor? Amén. Mi mensaje en este tiempo es: salid de las ciudades. Tener la seguridad de que la instrucción para nuestro pueblo es de radicarse a kilómetros de distancia de las grandes ciudades.
Eventos de los últimos días, página 97. ¿Sí? Entonces, es un llamado y obviamente pues esto lo hizo ella hace muchos años. Ahora ya hemos estado retrasados, por así decirlo, o sea, hemos pospuesto esta salida y obviamente ya se nos ha dicho que esto no es una salida apresurada, sino con tiempo. Entonces sabemos que los productos no van a crecer, la comida que sembremos, lo que plantemos no va a crecer en un mes o en 2 meses. Eso requiere su tiempo, por eso es que es el llamado. Y obviamente que son varios factores, como ya lo hemos visto, el carácter, el ambiente de las ciudades no es correcto para criar a los niños. También para los adultos hay muchas malas influencias. Entonces vemos que el Señor es sabio y le reveló a su profeta este mensaje tan fundamental en vista de la maldad, de la contaminación, de la corrupción, bueno, muchos factores. Y también que sabemos que estamos esperando este decreto, que se haga este decreto dominical y que ya tenemos que aprender a sobrevivir con lo que tengamos sembrado en nuestros terrenos. Amén, hermana Ángela. La siguiente cita, por favor, algún hermano. Laurita, yo creo que es mejor designar con un nombre directamente porque Sí, porque así no, podemos. los hermanos son muy tímidos. Vamos bueno, veo aquí el Amén. micrófono abierto de la familia Escobar, el hermano ¿Me Rodi. escuchan, hermanos? Mire, sí, hermano, le escuchamos. Puede, si quiere, tomar cada uno un párrafo y explicarlo. ¿Me escuchan, hermanos? Hermano Rodi, sí le escuchamos. Hermanos, sí, hermanos, un feliz santo sábado. Siempre, No se le escucha muy claro, hermano. Tiene que de pronto acercarse un poco más. Sí, creo que el hermano Sí, Rodi suele sí. tener algunos problemas con el internet. En este caso, aquí veo, bueno, la hermanita Adriana Cárdenas o la hermana Alexandra Miranda. hermanos, Sí, le escuchamos, hermano. sí, hermanos, disculpen, vieran que la señal acá con nosotros está mal. Entonces, trataremos la manera de participar, hermanos. Un feliz santo sábado para cada uno de los que estamos en, congregados en esta sala de Zoom. Y bueno, pues vamos a comentar, ¿verdad? Donde dice este párrafo, vez tras vez el Señor ha dado instrucción en el sentido de que nuestro pueblo debe mudar sus familias de las ciudades al campo. Yo creo que con todo lo que hemos estado estudiando, hermanos, con respecto a salir de las ciudades, nos ha quedado claro que eh, el salir de las ciudades e ir al campo sería totalmente un beneficio para todos, tanto los pequeños como los grandes, y una bendición también, ¿verdad? El hecho de poder estar en ese lugar donde la profeta de Dios hizo este llamado desde hace ya más de 100 años. Entonces, creo que es urgente el hecho de que nosotros todavía estemos en las ciudades y escuchar la voz de Dios, instruirnos para poder mudar nuestras familias al campo. Debemos comenzar ahora a escuchar las instrucciones que se nos ha dado una y otra vez. Bien, el espíritu de profecía ha sido muy enfático y muy claro en este sentido,
eh, que nos ha amonestado vez tras vez, una y otra vez, el hecho de que nosotros podamos salir de la ciudad. Salir de las ciudades a los distritos rurales, donde las casas no están cerca la una de la otra y donde estaréis libres de la intervención de los enemigos. Eh, claramente tenemos sabido y entendido que es de buscar un lugar que esté a kilómetros de distancia de la ciudad, de una o de otra manera, para no quizá tener cerca la ciudad y poder acceder, o que nuestros hijos accedan tan fácilmente a ese lugar, al lugar más cercano, una ciudad muy cerca del lugar donde Dios disponga para cada uno de nosotros, porque sabemos que las tentaciones en las ciudades son muy grandes y cada vez se van poniendo eh, más fuertes esas tentaciones, ¿verdad? Y especialmente para nuestros jóvenes y nuestros niños. Y donde estaréis libres de la intervención de los enemigos. Bien, hermanos, creo que esto es muy interesante, muy importante, pues analizando esta línea, creo que viene a mi mente el hecho de poder imaginarme quizá o pensar que deberíamos de estar lejos, lejos y libres de la intervención de los enemigos. ¿De qué enemigos podríamos estar hablando? Bueno, pues de las tentaciones, ¿verdad? Como les decía hace un momento, de las tentaciones que existen en las ciudades, donde, bueno, pues el enemigo de Dios, el enemigo de toda justicia, utiliza a ciertas personas para poder, de una o de otra manera, pues quizá desanimar al pueblo de Dios para no permanecer, ¿verdad?, en ese lugar. Y bueno, que quizá en otro momento yo también quisiera compartirles algo de lo que nosotros hemos estado haciendo con respecto a salir de la ciudad al campo. Y bueno, esto se encuentra en el Hogar Adventista, página 125, capítulo 21. Gracias, hermanos. Amén, Amén. hermano Rodi. Hermano Carlos, no sé si usted ve pues pertinente que el hermano Rodi dé el testimonio referente a lo que han estado haciendo para salir de la ciudad al campo. Sí, por supuesto que sí, claro que sí, de eso se trata, que los hermanos testifiquen, nos cuenten y de paso intervengan también y se vuelva una clase amena, participativa. Adelante, si el hermano Rodí así lo desea. Hermano Rodi. Gracias, hermanos. Bueno, pues yo quisiera compartirles eh, nuestra experiencia con respecto a salir de la ciudad. En un momento dado compartí esto con el hermano Carlos, pero hoy quiero, ya que se me da la oportunidad, compartirlo con todos. Bueno, pues nosotros ya adquirimos un terreno un poco lejos de la ciudad, eh, donde, donde la mayoría, me atrevo a pensar que todos los que adquirieron terreno ahí también son de la iglesia corporativa, ¿no? Y entonces los únicos que tenemos terreno ahí, que no somos parte de la iglesia corporativa, somos nosotros, nuestra familia, mi familia. Eh, yo logré comprar una gran parte ahí en ese lugar, viendo que es un lugar muy bonito, muy adecuado para poder establecerse.
Sin embargo, la mayoría de los que adquirieron ahí, que son de la iglesia corporativa, pues uno de ellos es un primo mío que él ya tiene como 5 años de estar viviendo ahí, pero he visto algunas cosas que no van acorde a lo que el Espíritu Profecía nos dice con respecto a este tema. Pues en primer lugar, eso es lo que me ha limitado quizá el poder irnos ya al campo, porque todos son corporativos, ¿no? Y hemos tenido quizá algunas prácticas con respecto a esto, pero me he dado cuenta que como que no están haciendo lo correcto porque eso como que solo se trasladaron al campo, ¿no? De la ciudad al campo. Y bueno, pues en su momento ellos están adquiriendo artículos que hay en la ciudad, como en pocas palabras, comodidades, ¿no? Y este primo mío, pues ahí vive en el campo, solo él, ya dos, tres familias más han construido, pero todavía no se han ido a vivir ahí. Solamente el primo mío está viviendo con su esposa y su niña pequeña. Pero no he visto quizá hasta cierto punto un puesto de avanzada, ¿no? Como lo dice la profeta de Dios, ¿verdad? Que hay que este, hacer puestos de avanzada. Y eso nosotros lo tenemos muy claro, ¿no? El hecho de poder salir es para ir a instaurar puestos de avanzada, para poder ayudar a las personas y predicar el mensaje para este tiempo. Entonces, no sé, quizá con respecto a esto que les cuento, hermanos, alguna sugerencia, ¿verdad? Que ustedes nos puedan hacer con respecto a esta situación que estamos viviendo. Ya el terreno, pues, ya lo adquirimos hace más de 2 años y en cierta manera, pues, el hecho de saber que solo hay corporativos ahí nos ha limitado un poquito, ¿verdad? El hecho de poder ya establecernos en ese lugar. Y bueno, también, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Por este estudio que hemos estado teniendo con ustedes, un poquito más amplio, ya nosotros lo habíamos estudiado, pero siempre he dicho que en la repetición está el aprendizaje y creo que esta vez este estudio nos ha ampliado un poquito más el hecho de poder tomar decisiones ya para este tiempo. Muchas gracias, hermanos. Bueno, muy bien. No sé, Laurita, si usted me cede la palabra un ratito. Sí, hermano, claro que sí, por favor. Gracias. Bueno, esta experiencia del hermano Rodríguez Escobar y su linda familia allá en Guatemala se puede repetir quizás en Colombia, en Brasil, en Uruguay, en Centroamérica. El hermano adquirió un terreno muy apropiado, plano, con disponibilidad de agua, buena tierra. Y obviamente él lo hizo cuando quizás asistía o tenía relaciones las, algunos miembros de la iglesia adventista corporativa. Él está en una situación donde quizás pregunta, bueno, ¿qué debo hacer? ¿Debo ir? ¿No debo ir? Seguramente, personalmente, yo pienso de que no debería ser una limitante el hecho de que allá hayan corporativos para no ir. Si ya se tiene el terreno, hay que aprovechar al máximo porque pues la tierra encierra unos tesoros tremendos, ¿no? Uno siembra y el Señor hace que crezca y produzca, obviamente con el cuidado y el cultivo. Entonces, si de pronto la limitante ha sido no ir porque hay corporativos, pues hay dos cosas, ¿no, hermano Rodi? Y apreciados hermanos. En primer lugar, los miembros de la iglesia corporativa, mm, entre todos ellos, el Señor tiene personas sinceras,
personas que no han conocido todavía el engaño y la apostasía de sus líderes y no han conocido toda la verdad doctrinal como la enseñan los pioneros y el adventismo histórico. Y seguramente, como dice la profeta de Dios, ¿no? Entre los adventistas nominales, muchos ministros y hermanos serán invitados a salir de esa confusión. El Señor nos sacó a nosotros de la iglesia corporativa. El Señor hizo un milagro con nosotros y nos sacó. Y nosotros quizás allá estábamos pensando que Dios acompañaba a la corporación, pero no fue así. Entonces yo considero que primero que todo, esa no debe ser una limitante, porque ahí en medio de los miembros de la iglesia corporativa habrán personas sinceras que aman a Dios y si de pronto ellos tomaron ya la iniciativa de irse, bueno, esa es una buena señal, ¿no? Porque el Espíritu Santo los ha convencido de irse al campo. Y una persona que está en el campo, pues respira mejor aire y toma mejor agua, consume mejores productos más sanos, tiene el tiempo para adorar y eso ayuda muchísimo a tener discernimiento. Entonces ellos pueden ser objeto del poder del Espíritu Santo para que nosotros que ya conocemos la verdad, pues nos establezcamos allá y hagamos el intento de compartirles, de servirles y de enseñarles también la historia de la apostasía de la denominación y enseñarles lo que es la verdadera doctrina. Si esto sucediera, el Señor obrará y muchas personas vendrían con nosotros, así como el Señor a nosotros nos sacó de allá, pues puede sacar a muchos también, ¿no? Ya es otro asunto si en el evento que nosotros avanzamos en el tiempo y compartimos con ellos y definitivamente resisten, rechazan la verdad y definitivamente niegan o cierran sus ojos ante las evidencias y cierran los oídos y se convierten en traidores que nos van a entregar a los católicos y comienzan ellos a orar de una manera contraria, bueno, pues ahí sí toca salir del medio de ellos y apartarse. Por eso, hermanos, cuando nosotros nos vamos para el campo, las construcciones que hacemos allá deben ser sencillas, ¿sí? Sencillas. Y nos tocará quizás muchas veces, así como era el santuario en el desierto, portátil, móvil, y el pueblo de Dios en la medida que iba avanzando, desarmaba el santuario, desarmaba el tabernáculo y echaba para otro lado. Nosotros no podemos ir al campo y echar los grandes cimientos y los grandes muros y ponerle acabados en cerámica y panel yeso y estucado. No, tenemos que hacer construcciones sencillas donde podamos vivir con abrigo, con buena ventilación, ¿verdad? Porque en cualquier momento, hermanos, está escrito, el Señor Jesús dijo, cuando os persigan en esta ciudad, pues huid a la otra. Y si los persiguen en esa ciudad, pues huyan a la otra. Y así de las ciudades grandes a las más pequeñas, a las más pequeñas a los pueblos y de los pueblos a las veredas y de las veredas quizás a los lugares apartados y montañosos en su momento, en su momento. Entonces, yo creo que es un proceso donde nosotros tenemos que, en el sitio donde estamos, visualizar cositas, orar mucho, pedir sabiduría y no se olviden el capítulo de la ciudad del campo, guiados por la providencia divina. Ahí se nos indicó cuándo salir, dónde salir, a qué salir, por qué salir y todo lo pertinente. Esa sería una sugerencia que yo haría a manera general, de manera general. Puede ser que nosotros yéndonos para allá y relacionándonos con los adventistas corporativos y que ellos vean, ¿cierto? La doctrina que tenemos, la manera como vivimos, cómo comemos, pues obviamente ellos podrán también imitar nuestras prácticas y sobre todo servirles, hermanos, porque el hecho de que estén
dentro de la corporación no los exime ni los excluye del reino de los cielos, a menos que ellos decidan seguir practicando la apostasía, seguirse rebelando contra Dios y rechazando la verdad. Entonces ya el Señor les permitirá un espíritu de error para creer en la mentira y que se condenen. Pero mientras nosotros no tengamos esa evidencia, tenemos que ir a ellos y obviamente no hacer ecumenismo, pero sí irles a enseñar la verdad, irles a servir. Quizás muchos de ellos no sepan practicar eh, lo que nosotros conocemos respecto a los tratamientos, a la manera correcta de prevenir y sanar la enfermedad. Podemos servirles, compartirles, ayudarles, quizás formar parte de esas mingas que se hacen cuando van a sembrar todo, todos se reúnen en el mismo sitio y siembran, o si van a limpiar el terreno, pues todos se reúnen y limpian, compartir con ellos, pero obviamente sin compartir las doctrinas de demonios que ellos tienen y sin depender, no tener nada que ver con la denominación, pero sí podemos darnos una oportunidad de servirles, ¿no? Y compartir de otra, no habrá otra manera de hacerles conocer a ellos la verdad que nosotros conocemos. Qué pena que me extendí, Laurita, disculpe. No, tranquilo, hermano. Muchas gracias por su aporte, hermano Rodi. Yo, bueno, espero que el aporte del hermano Carlos, la sugerencia, haya sido de mucha ayuda. Hermano Rodi, no sé si en su familia alguien más quiere participar en la lectura de uno de las citas. Bueno, hay Bueno, varios hermanos acá, hay muchos sí, hermanos en la sala. vamos, vamos a pasar a la hermana Alexandra Miranda, si la hermana me está escuchando, o la hermana Ana. Bueno, bueno, sigue aquí la hermana Argenis. Hermanita, si por favor puede explicar este, Con esta mucho gusto. cita. En Mensajes Selectos, tomo 2, nos dice la profeta del Señor. Es el Espíritu Santo a través de la profeta del Señor. Esta madrugada no pude dormir después de las 2. Durante la visión de la noche me veía a mí misma en una junta. Rogaba a varias familias que aceptasen las instrucciones establecidas por Dios y saliesen de las ciudades para salvar a sus hijos. Algunas de ellas dejaban pasar el tiempo sin tomar una determinación. Entonces, es una visión que le fue dada a la hermana, que ella se veía como en una reunión, y en esa reunión ella le rogaba a varias familias que aceptaran las instrucciones establecidas por Dios y saliesen de las ciudades para salvar a sus hijos. Podemos de pronto inferir que esas familias a quien ella les estaba rogando que saliesen de la ciudad tenían hijos y quizás estaban enfrentando dificultades, quizás sus hijos estaban en peligro y ella les estaba rogando eso para que salvaran a sus hijos, pero que estas familias dejaban pasar el tiempo y no tomaban una determinación. Si hay algo que que nos debió quitar horas de sueño y horas de tranquilidad, debieron ser nuestros hijos, en el sentido de saber a dónde los íbamos a llevar. La mayoría de nuestros hijos fueron a los colegios públicos, fueron a las universidades públicas, desatendiendo las instrucciones divinas. Por la misericordia del Señor, pues no están en las condiciones
lamentables que algunos presentan, pero si hemos tenido que batallar con ellos y estar de rodillas y tener angustias y quebrantos en el corazón, ha sido por nuestros hijos, porque hemos reconocido, o yo por lo menos lo he reconocido, que faltó y se falló en mucho. A pesar de que no se criaron en ciudades populosas, estuvieron en las que llaman las menores, pero siempre expuestos a la compañía y a la influencia de jóvenes, de niños y aún de mayores, porque en los colegios ustedes saben lo que significa la influencia de un profesor con sus ideologías, con su misma vida. Todas estas influencias han hecho daño, hicieron daño, y son con las que estamos de quizás nosotras como madres, algunas del grupo, luchando y batallando, clamándole al Señor su divina misericordia. Por eso el Señor ruega, instruye, advierte sobre el cuidado de los niños, sobre la educación de los niños. Y basta con el ejemplo de lo que fue la vida del Señor Jesús cuando fue niño, cuando fue adolescente. No fue a las escuelas rabínicas, tuvo como única maestra a su madre María, quien debía, como todas las madres, pedir todos los días, orar al Padre para la instrucción de ese hijo que le fue encomendado. Entonces, si nos escuchan madres que aún tienen sus hijos pequeños, todavía están a tiempo de salvar a sus hijos, quitándoles todo ese mundo de influencias eh, que tienen los niños en sus barrios, en su vecindad y aún en gran cantidad hermanos en los colegios. Eh, las leyes, todos los decretos que tienen ahora para niños, para infancia que llaman y adolescencia, son leyes que le han quitado a los padres autoridad. Y ya somos muy conscientes de que los hijos, decimos nosotros, son nuestros. No, los hijos nos los dio Dios y Dios es el dueño de todos. Pero ante este mundo, los estados de cada uno de los países de este mundo tienen toda la autoridad por encima de los padres. Usted no puede ir en contra de lo decretado, de lo legislado, cuando el niño desea tomar determinaciones que a nosotros nos parecen abominables. Por eso, dice, rogaba a varias familias, porque el Señor había mostrado lo que iba a hacer en un futuro, las influencias y todo lo que Satanás tendría en las ciudades para pervertir a lo preciado del Señor, los niños, los jóvenes. Amén, hermana Argenis, muchas gracias. Vamos ahora con el hermano Augusto y la hermana Doris. Por favor, si me escuchan, hermanos.
Sí, hermana, escuchamos. Amén, hermana. ¿Podrían, por favor, hermanos, leer esta cita del Espíritu de Profecía y explicarla según pues todo lo que hemos estudiado en las escuelas sabáticas de la salida de la ciudad del campo? Satanás tiene Sí, este párrafo que me puso ahí, ¿verdad? Satanás tiene el propósito de atraer a las ciudades a los hombres y las mujeres, y con el fin de lograrlo, inventa toda clase de novedades y diversiones y toda clase de recursos que resultan excitantes. Y las ciudades del mundo están llegando a ser hoy como las ciudades que como las ciudades que existían antes del diluvio. ¿Quién será amonestado? Volvemos a decir, fuera de las ciudades. No consideréis que sea una gran privación el tener que trasladarnos a los cerros y las montañas, sino buscad un retiro donde podáis estar solos con Dios para aprender su voluntad y sus caminos. Muy bien, hermanos, un feliz sábado para cada uno de nosotros en esta mañana. Creo que todos hemos tenido las experiencias con nuestras familias. Se está escuchando pues la reflexión al respecto de las grandes metrópolis, las ciudades de segunda o tercera categoría. Pero es increíble, hermanos, que hasta en las comunidades rurales más pequeñas, hablemoslo del punto de vista urbanístico, con más limitaciones de desarrollo o de centros de diversiones, estas pequeñas aldeas y comunidades también son alcanzadas con los tentáculos de la tentación. Y especialmente ahora, pues, que, bueno, tenemos el privilegio de el Zoom, la sala Zoom y el Internet y tantas cosas, pero esto también ha trascendido a través de estas comunidades rurales. Y es increíble, pues, pero se puede observar cómo se manifiestan los frutos de estas promociones satánicas, como dice acá el estudio. Satanás utiliza toda clase de artimañas con tal de hacer llegar las sugestivas insinuaciones que lamentablemente, pues, por estar en un entorno o en derredor de un entorno con estas características, en su momento podemos ver emerger en nuestros hijos. Yo también tuve la experiencia de mis hijos que se fueron a las escuelas del mundo. E incluso hubieron dos que salieron de las universidades, y uno puede ver pues ellos cómo han percibido los moldes de sus catedráticos, hombres que ellos los visualizan como unos grandes profesionales y pensadores. Pero al observar uno las características de la calidad de estas personas, deja mucho que desear. Y claro, esto es así porque ellos están en un molde de la falsa educación, la falsa educación que solo nos lleva, nos invita a la fama, al dinero, al poder y tantas otras cosas que sí son aspiraciones de este mundo de pecado. Pero cuando analizamos los principios de la verdadera educación y cuando ahora en contraste con lo que nuestros hijos han aprendido y con lo que nos dice estos consejos divinos, pues hay un contraste muy grande, muy grande. Pero bueno, eh, hay algo que llena la esperanza en nuestros corazones, hermanos. Nosotros de pequeños, nuestros hijos, pues tratamos de darles los consejos, la instrucción y el mejor ejemplo, pero lamentablemente ellos ahora tienen en quién reflejarse, ellos tienen a su alcance otros recursos que lamentablemente al ser mal
encausados o entremezclarse, porque sí tenemos que saber, ¿verdad? Y entender que hay cosas positivas que se pueden, como así como estamos conectados ahorita, pero esto no es la importancia ni la motivación principal de los moldes del mundo, porque lo que Satanás procura es apartarnos de Dios y sus consejos y de esa influencia. Sin embargo, mis hermanos, tenemos la esperanza de que la semilla que sembramos en el corazón de nuestros hijos no se perderá. Es una promesa que Dios nos da en su palabra y a su tiempo, pues quiera Dios que todavía haya esa oportunidad de poder llamarlos nuevamente a los caminos y a los cauces del Señor. Que Dios nos bendiga en esta mañana, hermano. Amén, hermano Augusto y hermanita Doris. Ahora, por favor, hermano Carlos. Laurita, espero que no sea Carlos Gómez, sino otro Carlos, pero justamente le iba a pedir la palabra porque al respecto de lo que comenta mi hermano Augusto, surge una inquietud, ¿no? Yo tengo una pregunta para hacerla a los hermanos y escuchar sus comentarios, porque el diablo puede traer a la mente situaciones que pueden desanimar a las personas para salir de las ciudades al campo. Yo he escuchado muchísimas veces que hay personas que dicen, no, pero es que en el campo también hay maldad. En el campo inclusive es peor que en la ciudad. Y yo he escuchado esas frases. Y el diablo ha traído a la mente de muchas personas el hecho de ponerse a pensar en esto, hermanos. Y yo quiero hacer la pregunta para que ustedes le digan, para que ustedes sepan qué responderle a una persona que le diga esto. A ver, hermano, hermana, apreciado joven, apreciado niño, ¿qué dirías, qué le dirías tú a una persona que te dice, allá en el Edén, Dios hace al hombre y lo pone en el campo, en un huerto? Y el hombre, Adán y Eva, viviendo en el huerto, pecaron. Entonces nadie te va a garantizar que viviendo en el campo vas a dejar de pecar. Yo quiero que los hermanos, por favor, opinen. Me excusa Laurita que estoy tomándome esta atribución, pero me gustaría que opinen. ¿Qué le diría usted a una persona que le dice eso? Aquí hay un principio que tenemos que poner en práctica. Y yo quiero escuchar a los hermanos para saber si ya están preparados para responder esa pregunta. Yo quiero ver los micrófonos de los hermanos que van a responder y quiero que por favor, o sea, esto no es una evaluación ni una manera. Hermanita Adriana, hermanita Alexandra, mm, Anita, hermana Argenis, hermana Doris, hermano Augusto, hermana Abigail, hermana Dalila, hermana Elisa, Estefanía, de la misma familia Escobar, Fernando, hermana Ángela, mi hermano Jorge Humberto, mi hijo José, hermanito José, qué alegría saludarlo, siéntase abrazado también, y al hermanito Olga Lucía, hermano Oscar, Zoraida, Valentina, Meta Yolanda. ¿Qué le diría usted a una persona que le dice eso? Que Dios hizo al hombre en el Edén, lo colocó en el campo y aún ahí pecó. ¿Qué le diría usted, por favor? Respondan, hermanos, no esperen, por favor, a que se les vuelva a llamar de esta manera. Abran los micrófonos y aquí tengo a la hermanita Ángela, que la voy a dejar después. Estefanía, me parece quién, a ver, no sé quién más. Hermanita Ángela, regáleme un ratito, ya le doy el turno a usted. A ver, hermanos, confírmenme que me están escuchando, por favor. Amén, Hermano hermano. Rodri, ok, Amén. Lupita, muy bien, bueno, entonces vamos a escuchar. Vamos a escuchar a los hermanos que activaron el Amén. micrófono.
Muy Amén. bien, muchas gracias. Bueno, a ver entonces, hermanitos, los que activaron el micrófono, confírmenme qué le dirían ustedes a una persona así. Vamos entonces a escuchar a algún miembro de la familia Escobar, a la hermanita Laura, a la hermanita Ángela, después. Adelante. Hermanos, con respecto a lo que usted mencionaba de que definitivamente el enemigo eh, pone pensamientos negativos en la mente de nosotros con respecto a este punto. Y cuando nosotros nos dejamos llevar por esos pensamientos, se nos olvida la palabra de Dios, ¿no? Y yo creo que para responderle a alguien que nos desanime con esos argumentos, pues en lo particular, yo quizá le respondería, ¿verdad? Lo que sucedió con el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra de Canaán, ¿verdad? Cuando enviaron a los dos espías. Eh, Todos conocemos ese relato bíblico de esa historia que pasó verdaderamente con el pueblo de Israel. Y entonces yo le respondería que deberíamos de ser como los dos espías que trajeron la información al pueblo, diciéndoles que si bien es cierto, habían gigantes, pero que con el poder de Dios se podía vencer a esos gigantes. Entonces, respondiendo con la palabra de Dios, queridos hermanos, a las personas que quizá de una o de otra manera nos desanimen. Bueno, muy bien. Gracias, hermano Rodi. Adelante, hermanito, los hermanitos que van a opinar, que mencioné, adelante. Amén. Amén. Bueno, hermanos, al respecto, yo, pues sí, uno suele, cuando uno suele manifestar que a uno le gustaría irse al campo, y pues más uno de mujer, pues sí llegan esos comentarios, ¿no? El campo no es un lugar para que una mujer esté sola, o bueno, llegan todo tipo de comentarios. Pues en esta parte de Colombia hay muchas cosas que ocurren en el campo que previenen a muchas personas. Pero bueno, al respecto, yo respondería con el versículo Juan 17:15, el versículo 15, donde se nos dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros pues ya hemos podido estudiar que la salida de la ciudad al campo no es un capricho, sino que es una orden de Dios. También hemos podido leer la Biblia y hemos podido conocer que cuando Adán y Eva pecaron, pues fueron expulsados del Edén, ¿no? Esa fue la consecuencia de su pecado, porque todo pecado tiene una consecuencia. Y pues la paga del pecado es la muerte. Entonces, a medida que pasaban las generaciones, bueno, fueron teniendo más pecado, mayor corrupción, mayor depravación y la desobediencia atrajo más desobediencia, ¿sí? El desobedecer a Dios, pues va a traer mayores consecuencias. Entonces ocurrió todo esto de la construcción de la Torre de Babel y hubo una gran rebelión contra Dios. Al respecto bueno, de la maldad que uno puede encontrar en las ciudades a la maldad que uno puede encontrar en el campo, creo que no es equiparable y en esa parte nosotros debemos avanzar por fe. Por eso es que este mensaje no lo toman, o sea, aunque se dé, no cualquiera lo toma. Son muy pocos los que siguen la orden de Dios de salir de la ciudad al campo. Y pues sin duda alguna, sí, como todo en el campo hay sus peligros porque pues estamos en el mundo, un mundo lleno de maldad, de corazones corrompidos, pero sabemos que esa es la orden de Dios y ahí es cuando debemos avanzar por fe. También hemos leído en el espíritu de profecía que en las ciudades pues hay más confusión, hay más corrupción, hay más depravación y hay más influencias a las que los jóvenes, los niños y los adultos también se pueden ver afectados.
Y al respecto, pues yo recuerdo que en la escuela sabática pasada nosotros leímos algo muy impresionante acerca de la historia de Lot. ¿Sí? Lot en su prudencia pensó que era mucho más sabio construir en Sodoma pues, su casa, sus cosas, tener sus cosas con sus familias, y él no aguardó ni obedeció al Señor, ni tuvo la fe de pensar que el Señor podía hacer algo mucho mejor de lo que él hizo en esa ciudad, pero en el lugar adecuado, o sea, fuera de la ciudad. Entonces, bueno, en esa parte respondería eso, también referente a lo de no dejar de pecar. Creo que eso es algo que también hemos estudiado pues bastante aquí, ¿no? Eso es una artimaña de Satanás que ha puesto para engañarnos. Hay muchos líderes pues adventistas corporativos que hablan acerca de que no es posible dejar de pecar en tanto que nuestro Señor Jesús vuelva. Y eso es terrible, pues porque se está negando abiertamente que nuestro Señor Jesús vino al mundo, sí, ya vino al mundo, que Dios entregó a su Hijo unigénito como aquel corderito que, pues, que lleva todos nuestros pecados. Entonces, al respecto, yo creo que el hecho de que alguien piense que en el campo no se va a dejar de pecar, eh, bueno, pues primero es como un rechazo abierto a primero a la obra que hizo nuestro Señor Jesús en la tierra. Nuestro Señor Jesús en todo fue tentado, pero en nada pecó. Y por ello nosotros sabemos que en todo podemos ser tentados, pero en nada pecar, ¿sí? Teniendo en cuenta que pues ya hemos cometido pecados y pues que hemos llevado una vida alejada de Dios. Entonces, pues eso es también la preparación que uno debe hacer en las ciudades. Ahora, pues si no se tienen los modos, los recursos económicos para salir al campo, sabemos que lo mejor que podemos hacer es preparar nuestro carácter para cuando llegue ese momento. ¿Y cómo se hace? Pues dejando de pecar, apartándose de los malos caminos y aprendiendo a hacer el bien, ¿no? Buscando a Dios y obedeciéndole, aún estando en las ciudades. Porque si uno, pues, considera que como por obra, pues, como por magia, por obra de magia, uno va a salir al campo y ya el pecado va a ser quitado de su vida y todo va a ser mucho más fácil y mejor, pero en las ciudades uno sigue pues cometiendo los mismos errores, equivocaciones o pecados. Eso no funciona de esa manera. Así pues se cambie de lugar, usted va a seguir cargando con las mismas cosas si usted no decide obedecer a Dios. Eh, pues eso, hermano, yo le respondería eso a la persona que me pregunte. Bueno, muy bien, gracias, Laurita. Antes de darle la palabra a mi hermanita Ángela, que yo sé que ella nos va a ilustrar también sobre esto. Hermanos, el escenario es este, hermanos. Adán es creado en el Edén, Eva es creada en el Edén. Apenas son creados, ellos no pecan. No sabemos cuánto tiempo pasó entre la creación del hombre y el pecado, no sabemos. Pero Adán estaba ocupado sembrando, Adán estaba ocupado cultivando el suelo, y sin embargo, mm, el pecado entró en Eva y luego en Adán. Hay muchas cosas de las que ustedes han mencionado hasta aquí que son muy interesantes, pero yo quiero escuchar la palabra clave. Adelante, hermanita Ángela. Sí, hermanos. Bueno, inicialmente el propósito de Dios no era que los hombres construyeran ciudades, que vivieran en el campo. Inicialmente, ¿quién fue el que construyó la primera ciudad? Pues Caín. Y después del diluvio, ¿quién fue el que construyó como algo así, unas 6 o 7 ciudades? Fue Nimrod. Entonces no fue precisamente los hijos de Dios que construyeron ciudades para irse a vivir con sus hijos. Primer lugar, bueno, ya que se dio ese caso, pues obviamente es más conveniente para los hijos de Dios poder, digamos así, criar a sus hijos en el campo. Como decía nuestra hermanita Laura, es más proporcional, hay más desestabilización social, más corrupción y todo en las ciudades que el campo. Quizás mucha gente pues
muchos se vayan de la ciudad y traigan esa contaminación para el campo y traten de influenciar a nuestros hijos. Por eso es lo más importante es que los padres estén al tanto de lo que hacen sus hijos, una vigilancia constante, ¿sí? Una enseñanza constante, como sucedió con Daniel y sus tres compañeros, que cuando ya fueron llevados a Babilonia, ellos no se contaminaron con las influencias babilónicas, con su adoración. Recordemos la imagen que todo mundo tenía que postrarse hasta ante esa imagen, y recordemos la fidelidad también de Daniel en cuanto a la alimentación, como en el capítulo 1 de Daniel ellos no se contaminan con la comida del rey, y el Señor, como ellos tenían ese propósito de obedecer al Señor, pues el Señor les ayudó. Obviamente en 10 días una persona no va a estar más gorda, bueno, más alentada, más rosada, no, eso fue una obra de Dios acompañado con la obediencia, el propósito de ellos que tenían de seguir obedeciendo a Dios debido a la enseñanza de sus padres, porque eso no se consiguió gratuitamente. Los padres enseñaron a estos jóvenes a obedecer a Dios en todo, a serle fiel a Dios en todo, hasta en la reforma pro salud. Ellos tenían esa reforma pro salud. Entonces, cuando los padres viven en el campo con los hijos y comienzan a criar a sus hijos en el campo, pues es una tarea también constante, día tras día con los hijos, no descuidarlos, enseñarles el temor de Dios, a cultivar las plantas. Inmediatamente estos niños crecen, irlos enseñando a las labores del campo, tenerlos entretenidos, hacer el culto familiar en la mañana, en la noche, así sea corto, pero tenerlos bajo el temor de Dios, enseñarles verdaderamente qué es el temor de Dios, la obediencia, y abrirles los ojos en cuanto a la maldad que existe en esta tierra, en cuanto a las malas compañías. Si un amiguito, un compañero de ustedes les va a decir, los va a influenciar de esta manera, entonces ustedes ya saben, ya tienen el conocimiento, y deben de alejarse de estas personas o darles a ellos el conocimiento, pero obviamente sin mezclarse con ellos a participar de sus obras, lo que ellos hacen, y mantenerlos, digamos, ocupados, ¿sí? Ocupados en las labores del campo y en el estudio de la palabra de Dios. Y estar así los padres alertas con sus hijos. Y vamos a ver que eso es muy importante. El Señor recompensará a los padres viendo ya más adelante el comportamiento de sus hijos. Estos niños cuando crezcan van a decir, estos fueron los padres que yo tuve. Ellos fueron un poquito estrictos que nosotros, pero gracias a ellos nosotros somos los que somos hoy en día. Y al Señor le van a dar la gloria y la honra primero que todo a Dios, y van a hablar de esos padres tan maravillosos que tuvieron y que le dieron esa buena enseñanza. Bueno, muy bien, hermana Ángela, muchas gracias. Eh, todo lo que ustedes han dicho, hermanos, es válido, pero quiero decirles que todos se rajaron, todos no aprobaron, porque no entendieron la pregunta. El escenario es este, hermanos. Adán es creado en el Edén. Adán y Eva son creados en el Edén. Son colocados en un huerto en el campo, labran la tierra, cultivan el carácter, aprenden las lecciones directamente del Señor Jesús, están en el campo. No sabemos cuánto tiempo, cuántos años pasaron desde que fueron creados hasta que entra el pecado. Y están allí, y han formado un carácter. Y sin embargo, cuando nosotros vamos a Génesis, leemos. Y aquí es donde quiero que entiendan, por favor. ¿Qué leemos? Que Eva se puso a contemplar la tentación. Vio que el árbol era bueno para comer y codició. Y codició y quiso ser como Dios. Entonces, hermanos, la lección que debemos aprender es esta. Usted puede vivir en el campo, puede cultivar el suelo.
usted puede hacer muchas cosas del campo, pero si aún estando en el campo, no cuidamos las avenidas del alma, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que comemos, y nos ponemos a contemplar la tentación y decidimos pecar, obviamente, vamos. Adelante, Laurita, y haga el cierre, y por favor, y ya continuamos con el... Amén. Bueno, amén, hermanos. Gracias, hermanos. Bueno, ya con todas estas aportaciones, gracias, hermanos, por los que han hecho la lectura, por los que han contribuido con las aportaciones, también por los hermanos que han estado pendientes. Ya con esto, hermanos, cerramos este estudio, ¿sí? Que la hermana Argenis lleva haciendo desde pues ya varias escuelas sabáticas acerca de la salida de la ciudad al campo. Igualmente, hermanos, este documento con las citas escogidas referente a por qué debemos salir de las ciudades, vamos a hacérselos llegar, ¿sí? El hermano Carlos se los hará llegar y igualmente lo pueden encontrar en la página web del remanente. Hermana Argenis, me gustaría que por favor pues sea usted quien realice el cierre de este tema. Si me escucha, hermana Argenis. Bueno, Ya, hermanas, que estaba, bueno. me había salido. Bueno, entonces, Laura, ¿quiere decir entonces que hemos terminado o hay algo más de este documento? Creo que hay más citas porque algunas de las citas que están aquí en este documento se han estudiado ya en el anterior, pero estas que eran del hogar cristiano, hay unas del hogar cristiano que no las habíamos leído, entonces no sé si continuaremos en la próxima con las citas que no hemos estudiado. Ah, bueno, en esa parte no sé el hermano Carlos que decida. Yo quisiera que cerráramos, tenemos unos 7 minuticos todavía para que a las 11 en punto nuestro hermano Augusto inicie con el tema. Sí, podemos iniciarnos, continuar unos minuticos más. No, hermano No, Carlos, hermano, sí. me refiero a continuar el próximo sábado con las citas que no las alcanzamos a leer hoy, sí, dejando a un lado las que ya se estudiaron. Sí, por eso, si ustedes desean continuar unos minuticos más para revisar algunas citas que no se han leído, por lo menos, y luego hacer el cierre, o si no, las dejamos todas para el próximo sábado, como ustedes deseen. Bueno, entonces las dejamos para el próximo sábado para poder participar y que los hermanos hagan sus aportes. Entonces, hermanos, nuevamente gracias por su presencia en la escuela sabática y con la voluntad del Señor nos volveremos a reunir el próximo sábado. Vamos entonces a orar. Nuestro Padre Celestial, nuevamente expresamos gratitud por permitirnos la reunión, por permitirnos estos recursos que han sido de bendición para muchas personas que han conocido el canal y que a través de los estudios han llegado a ser parte de este grupo remanente y aún de los que llegarán porque alguien les ha compartido un video o alguien les ha compartido literatura. Gracias, Señor. Nuestras oraciones serán siempre por ellos para que el Espíritu Santo obre en cada uno de ellos como lo ha venido haciendo con cada uno de nosotros a través de los estudios en los años que lleva este canal de trabajo.
Bondadoso Señor, bendice a nuestros hermanos, a sus familias, y hemos dejado en sus poderosas manos las peticiones de cada uno como miembro del canal, de sus familias, peticiones para las ventas de sus propiedades, peticiones para el traslado al campo, peticiones por nuestros hijos, peticiones por salud. En fin, Señor, todas las necesidades las hemos depositado a sus pies, esperando de acuerdo a su santa y divina voluntad. Gracias, Señor, por concedernos la vida, extendernos tiempo de gracia. Gracias, Señor, por su misericordia al tenernos en este grupo, estar estudiando, estarnos capacitando y de esa manera fortaleciendo nuestra fe. Como seres humanos, aún imperfectos, Señor, reconocemos nuestra gran necesidad de su misericordia, de su perdón y de su divina ayuda cada día, cada instante de vida que nos conceda. Ayúdanos a permanecer fieles y a perseverar hasta el fin. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, muchas gracias, hermanita Argenis y Laurita, por esta clase. Gracias a los hermanos que participaron. Dios les bendiga. Amén. Para la gloria de Dios. Entonces vamos a continuar. Estaremos dedicando unos minutos para orar por ustedes, hermanos, por sus familiares, por algunas personas que deseen en este momento orar. Vamos entonces a cantar un par de alabanzas y luego estaremos solicitándole a los hermanos que nos mencionen a una persona por la cual desean orar, bueno, o un motivo de oración. Se fue la señal, ¿cierto? Hay una fuente sin igual, la sangre de Manuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él, las manchas que hay en él, las manchas que hay en él. En donde lava cada cual las manchas que hay en él. El malhechor se convirtió muriendo en una cruz al ver la sangre que él vertió sin culpa al buen Jesús. Sin culpa al buen Jesús, sin culpa al buen Jesús,
visto su poder, y solo en ella sí podrá tu iglesia salva ser, tu iglesia salva ser, tu iglesia salva ser, y solo en ella sí podrá tu iglesia salva